Hace poco leí que José Vasconcelos escribió que donde termina el guiso, empieza la carne asada, comienza la barbarie. La verdad esto es algo que me ofendió por dos cosas. Uno, porque cuando alguien al que admiras te dice que eres un bárbaro y que careces de cultura, bueno, pues no digamos que enfurece tantito. Y dos, porque pues solo sirve para refrendar el estigma que existe aquí en el norte de México de que carecemos de cultura, que carecemos de historia. Pero bueno, ese no es el caso, o por lo menos desde mi punto de vista, porque con tan solo caminar así por la plaza, específicamente aquí en La Purísima, nos podemos encontrar con esta fuente de los delfines, que es el elemento ornamental del siglo XIX, el único que existe en la ciudad, el más antiguo. Por ende es la fuente más antigua de Monterrey. Tiene una historia particularmente interesante, fue construida en 1864. De hecho, si observamos fotografías de la época tomadas por el ejército belga saliendo de la catedral de la ciudad en ese entonces, son bastante interesantes desde el punto de vista histórico, bélico de la ciudad, y desde el punto de vista también artístico, ¿no? Porque si observamos la Plaza Zaragoza, que era la plaza más importante de la ciudad en ese entonces, en el siglo XIX, vamos a ver que estaba completamente carente de todo, árboles, bancas, incluso asfalto. Lo único que había era esta fuente de mármol. Fue una tarea bastante difícil para el marmolista porque estaban acostumbrados a trabajar una vez que llegaba el material a empezar la obra. Tristemente, el gobierno no había planeado la paga de la obra para ese entonces. Entonces, cuando él termina la fuente, pasaron varios años en que se le pudiera pagar el monto total de la obra, e incluso después de su instalación fueron otros como 8 años en que se hiciera la inauguración porque batallaron en hacer la cañería de agua de la fuente. Y en 1894 la Comisión de Ornato, que cabe mencionar, la googleé para ver si todavía existía tal cosa en la actualidad, no encontré absolutamente nada, pero esta comisión decidió que era mejor poner en la Plaza Zaragoza un kiosco, que esta hermosa fuente de mármol, y es así que la trasladaron aquí a la Plaza La Purísima, que a lo mejor fue por azares del destino, pero muy acertadamente llegó a coincidir lo que sería posteriormente la parroquia La Purísima de estilo neointernacional, construida en 1946, porque ambas resuenan con un simbolismo cristiano muy interesante. Esta fuente que vemos aquí atrás es llamada la Fuente de los Delfines, y aunque parezcan más pescados que delfines, esto tiene mucho que ver más bien con la manera en la que se representaba el arte de los delfines en la antigüedad. Por ejemplo, el delfín era un animal sagrado de Apolo y sagrado en general para los griegos, porque se decía que rescataba las almas de los náufragos que se encontraban pues a la deriva en el mar y los llevaba a puerto sanos y salvos, y de hecho se encuentran en bastantes urnas funerarias como un símbolo de un animal que lleva las almas al otro mundo. Esto hace muchas referencias a bastantes leyendas griegas, entre ellas la de Arión de Corintio, citada por Heródoto, que trata sobre un poeta y músico que fue a Sicilia a un concurso de poesía y canto. Era muy famoso por cómo tocaba con el arpa. Y al terminar ganando un sinfín de riquezas en su viaje de regreso a Corintio, pues los marineros decidieron quitarle su bien merecido premio y arrojarlo al mar. Por alguna extraña razón decidió ponerse a cantar en la plancha una última canción, y al ser arrojado al mar fue su canto el que trajo a los delfines, que lo llevaron sano y salvo a puerto. A lo mejor un poco más pobre de lo que había comenzado su trayecto, pero bueno, encontramos muchas representaciones de Arión incluso en el arte egeo del siglo VII, antes de la era común, siendo llevado por delfines con todo y arpa, porque eso sí, cuando se fue lanzado a borda no se le olvidó llevarse su arpa. Entonces vemos qué tan importante es la iconografía del delfín, porque se decía que unos marineros minoicos fueron guiados por delfines a lo que viene siendo su oráculo en Delfos, y de ahí se empezó a rendir culto a Apolo Delfinus.
Por eso también la relación que existe entre el dios Apolo y el delfín. Ya que el delfín viene siendo un animal sagrado que está relacionado con las almas, podemos ver la misma simbología en lo que viene siendo el arte cristiano. En el arte cristiano vemos que Cristo es relacionado con 3 símbolos. Uno, el sol, el mismo halo del nimbo que se ve en muchas figuras sagradas, es una representación del sol que se ve en el arte antiguo, incluso con el dios Mitra. También es relacionado con el pescado, que en muchas ocasiones es representado como un delfín. De hecho, los dos apóstoles eran llamados pescadores de almas. Y posteriormente también se le ve relacionado con Aries, es decir, el Cordero de Dios. Todo esto tiene que ver mucho con la gnóstica primitiva. Vamos a encontrar muchas referencias astrológicas, incluso una de ellas, la más importante, es la referencia a la frase o la palabra eón. En el Nuevo Testamento Pablo se refiere a los gobernantes de esta era como los gobernantes de este eón, y esto es irrelevante porque el eón para los griegos era no solo un tiempo eterno, sino también una deidad que regía todo el tiempo infinito y perpetuo, ¿no? Los eones también son relacionados, como en el Nuevo Testamento lo vemos, con las eras, con los 12 meses platónicos, porque cada 2160 años el equinoccio de primavera gira y se mueve hacia un nuevo signo zodiacal. Ahorita estamos entrando, bueno, ya entramos a la era de Acuario, pero hace 4000 años, que es el registro más temprano que se tiene de una era platónica, estaba el signo de Tauro. Esto lo podemos ver representado sobre todo en Egipto, que en las grandes pirámides del rey, en la gran pirámide del rey se le refería a él como el toro del cielo. Incluso en las mastabas del rey serpiente encontramos cerca de 342 cabezas, esculturas de toro con cuernos de toro reales. Y el fin de esta época de la era de Tauro se da con la iconografía del dios Mitra matando al toro. Posteriormente se entra la era de Aries, que es el del año 2000, antes de la era común al año primero, y podemos ver que es regida por el Cordero. Nuevamente, esto es en el antiguo Egipto, aparece el dios Amón-Ra, que era un dios con cabeza de cordero. Alejandro Magno, que se decía ser hijo del dios Zeus, él adopta la imagen de Zeus Amón, este dios sincrético, en sus monedas. Aparece él con su perfil y con los cuernos de cordero, haciendo referencia al dios Amón. La era de Aries termina con Cristo, por eso se le conoce como el Cordero de Dios, quien marca también el principio de Piscis, ¿no? Por eso también nuevamente él era considerado como el pez celestial y sus apóstoles los pescadores de almas. Los primeros cristianos eran conocidos también como los pequeños peces. E incluso aquí vemos nuevamente la relación del delfín con el pez, porque encontramos iconografías donde estos pescados eran representados como delfines por el mismo simbolismo que tenían de que acarreaban las almas. La palabra griega ictus, que significa pescado, se empezó a utilizar como un acrónimo por los primeros cristianos, que significaba Jesucristo, Hijo de Dios Salvador. De entre los símbolos más interesantes de la Basílica de la Purísima Concepción encontramos el Alfa y el Omega, que es un símbolo bastante antiguo, antecede a la era cristiana. De hecho, al mismo dios Apolo se le relacionaba con el Alfa y el Omega, el principio y el fin, lo mismo que el Eón, el dios Eón, que era considerado ese tiempo infinito que lo comprende todo, ¿no? Principio y fin. Apolo, que era dios de la geometría, del logos, de la música, era considerado como el dios también de estos misterios, y de hecho su lira, la primera cuerda y la última, eran conocidas como la alfa y el omega, como decir que él lo comprendía igualmente todo. Posteriormente, con la era cristiana, igualmente a Cristo se le relaciona bastante con el alfa y el omega, y encontramos una referencia en el Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8, que dice: yo soy el alfa y el omega, dice el Señor, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. El hecho de que hubiera 12 apóstoles, 12 meses, 12 horas del día, 12 horas de la noche, era bastante significativo para los antiguos cristianos. En la época de la Edad Media, en el siglo XIII, siglo XIV, que fue cuando fue construida la Catedral de Chartres, era una época bastante rica en investigaciones astrológicas. Se inventó el astrolabio. Tomás de Aquino empezó a relacionar la mística cristiana con la filosofía aristotélica. Entonces vemos que comienzan a tratar de hacerse estas relaciones
astrológicas nuevamente, y por eso en el libro de 1961, Los símbolos cristianos primitivos, del cardenal Jean de Neleu, se ve una recopilación de todos estos textos cristianos donde se relacionan los apóstoles con los signos zodiacales. Y sin embargo, solo hay un texto que he encontrado, que conozco, que es de la antigua Siria, que empieza a relacionar un apóstol con cada símbolo zodiacal. E interesantemente, el mes de febrero, que es el Shabbat, está relacionado con Judas, porque era considerado como el mes defectuoso. En un pasaje recopilado por el cardenal Jean de Neleu en su libro La simbología primitiva, encontramos una referencia a las homilías pseudoclementinas sobre San Juan Bautista. El texto dice: del mismo modo que el Señor tenía 12 apóstoles, de acuerdo con el número de los 12 meses del sol, también Juan tuvo 30 discípulos principales de acuerdo con el cómputo mensual de la luna. Entre estos discípulos había una mujer, Helena. Esto mismo no es debido al azar, ya que, no siendo la mujer más que la mitad de un hombre, el número de 30 queda incompleto, como sucede con la luna, cuya rotación deja incompleto el curso del mes. Y qué bárbaro, ¿no? Es un insulto terrible para las feministas, yo creo, actuales. Todo este simbolismo se encuentra en iglesias del siglo XIII, en incluso arte que antecede a la era cristiana, y ahora en basílicas modernas como lo es la iglesia de la Purísima Concepción. Así que díganme ustedes si no somos un pueblo barbárico. Carlos Jung, este psicólogo muy famoso, alumno de Sigmund Freud, se refiere a esto como el cambio en las constelaciones de dominantes psíquicos. Esto quiere decir que hay cambios en la influencia de simbolismos de acuerdo al entorno cultural y a la percepción que se tiene de ellos. Por eso encontramos los mismos símbolos, ya sea en la era precristiana, como las iglesias de Chartres en el siglo XIII, y ahora en la Basílica de la Purísima Concepción, que siguen siendo relevantes hoy en día, pero pues ha cambiado la percepción que se tiene de ellos, así como la de José Vasconcelos. Me agradó leer que posteriormente este retractó de decir que somos un pueblo bárbaro, que espero que lo hayamos comprobado con toda esta charla que hemos tenido, porque fue invitado a Tamaulipas y se le sirvió una carne asada que disfrutó con gusto, como la mayoría de aquí nosotros regiomontanos. Y la persona que se lo sirvió le dijo: oiga, disculpe, José Vasconcelos, pues está usted siendo bastante bárbaro al comer con gusto, como todos nosotros, la carne asada. Él dice que olvida incluso lo que escribe y que no le ponga relevancia, porque varios de los platillos norteños incluso compiten con los de Europa. Vemos que incluso alguien como José Vasconcelos puede llegar a retractar sus palabras y ver que hay valor donde la mayoría de la gente lo ignora.